Las Amanecidas. Ellas son tres mujeres muy diferentes que se unen en ser madres y comparten la discapacidad en sus hijos. Las Amanecidas abren su corazón y dan acompañamiento en este camino que nadie elige, pero que muchos viven. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos con otro episodio de Las Amanecidas después de nuestro lanzamiento de este jueves 30 de marzo. Gustosas, dichosas, felices. Yo soy la Lupita Humildad. Gracias por escucharnos otro jueves a las 5 de la tarde. Hola, yo soy Alejandra. Me da mucho gusto que otra vez nos acompañen. Hola, soy Cori. ¿Cómo están? Espero estén todos muy bien. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando nuevamente. Y bueno, a lo que dijimos que íbamos a hacer en este espacio que nos estamos regalando y que estamos queriendo compartir con el resto de las familias que de alguna manera viven la discapacidad de una manera directa o a veces indirecta en un ser amado. Y bueno, nuestro episodio 0 era conocernos, era hablar un poquito ampliamente de qué se iba a tratar estos espacios. Hoy queremos empezar, si lo viéramos cronológicamente el contenido, queremos empezar a hablar de lo que es enfrentar el diagnóstico. Tal vez todas las señales que vas recibiendo hasta que llegas a ese punto donde dices, hola, la discapacidad no se va a ir de mi casa, es un estilo de vida, voy a aprender a vivir con ella. Y creo que cada familia lo vivimos diferente. Hablamos de un diagnóstico que muchas familias no lo tenemos. Más adelante vamos a explicar esto. Hay familias que lo tienen, pero la discapacidad llega y se acomoda en tu hogar, en tu familia, en tus días, y a partir de ahí todo es diferente. Así es que hoy hablamos aquí en Las Amanecidas enfrentando el diagnóstico. Bueno, voy a empezar contando mi historia. Como ya lo saben, pues yo soy mamá de trillizos, Valeria, Diego y Sebastián. Ellos ahorita tienen 12 años de edad. La historia de cómo llegué al diagnóstico, pues ahora sí que hay que empezar por el principio, ¿no? Ellos son prematuros extremos. Ellos nacieron a los 6 meses de gestación y pues evidentemente desde el momento en que nacieron pasaron a USIN, que es Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, y ahí pasaron sus primeros 3 meses de vida. Por supuesto que yo como mamá primeriza pues no sabía nada de lo que estaba pasando, no comprendía, y en aquel momento no sabía que la prematurez dejaría secuelas y que cobraría factura durante toda la vida. Una vez que ellos salieron del hospital, pues obviamente eran mucho más pequeñitos que los demás niños de su edad, necesitaban muchísimos cuidados. Fue bastante complicado porque no nada más era mamá primeriza, también era mamá múltiple y era mamá de bebés prematuros. Entonces esos cuidados intensivos que tenían en el hospital pues siguieron en casa. Tuve que aprender a hacer muchas cosas en muy poco tiempo y las tenía que hacer bien. Pero conforme ellos fueron creciendo, la verdad es que estaba tan ocupada cuidando trillizos que necesitaban tanto de mí, y desgraciadamente en el camino hubieron cuestiones médicas pues urgentes, graves, hubieron varias operaciones. Entonces si hoy miro hacia atrás me doy cuenta que hubo señales claras de que había algo que no estaba bien, pero yo no las vi. Y quiero decir que no fue porque yo me negaba a verlas, simplemente desconocía, no tengo otros hijos como para comparar, pues ahora sí que el desarrollo de los niños. Ellos casi a los 4 años, poco antes de los 4 años, fue cuando llegó ese primer diagnóstico. Yo empecé a notar, pues ahora sí que profundas diferencias. Mis hijos aprendieron a caminar pues muchísimo después que los demás bebés. Mis hijos no hablaron
hasta los 5 años. De hecho, esa es la etapa, una de las etapas más dolorosas que a mí me tocó vivir, el silencio de mis hijos. Y por lo que empecé a buscar respuestas de por qué no hablaban si ya casi tenían 4 años, ni siquiera vocalizaban, no decían ni sílabas, o sea, nada. No hacían caso cuando los llamaba por su nombre, batallaban mucho para hacer muchas cosas, necesitaban ayuda para comer. Bueno, en fin, eran muchísimas señales que por ignorancia obviamente yo pues no las vi. Me acerco a uno de los neurólogos más reconocidos del estado de Sonora, que fue el primer doctor con el que fui, y me da un diagnóstico pues bastante fatalista. Realmente recordarlo sí causa estragos. Él dijo una frase que cambió por completo mi maternidad, que yo siento que ahí quedó sepultada la Alejandra anterior. Bueno, estamos reviviendo momentos, ¿no? Que creo que a veces pasan años. Ale tiene 12 años siendo mamá. Sin embargo, yo siempre he dicho que la ignorancia te protege. Y creo que la discapacidad, todos somos ignorantes. Hay algún momento, cuando me digas que está hay algún momento donde el no saber te protege, te blinda. En lo personal, para mí sigue siendo una etapa que me duele mucho cuando alguien se acerca, cuando una mamá está empezando el recorrido de la discapacidad. Esa parte de mi vida no está superada. Cuando dicen, oye, ¿qué sigue? Tú ya llevas 15 años aquí, ¿qué sigue? No sabes qué sigue. No sabes qué sigue y es muy difícil porque ahí es donde te enfrentas a los sistemas y donde dices, oye, ¿cómo es posible que te vayas de fin de semana a la luna y regreses? Y neurológicamente no hemos podido avanzar como necesitamos, ¿no? ¿Cómo es posible que haya satélites y que ahora te comuniques con esta facilidad que lo hacemos con la tecnología y neurológicamente el cerebro, para la ciencia sigue siendo uno de los atrasos más grandes que existen, ¿no? Entonces creo que por ahí es. Bueno, recordando un poco, como les decía, hay una frase que cambió mi maternidad, mi vida y todo lo demás. Este famoso doctor me dijo que mis hijos eran como 3 trapos que había que mover, porque por sí solos no iban a poder hacer nada. Entonces, eso fue lo primero que yo recibí. Así fue como llegó la discapacidad a mi familia, se instaló sin aviso y sin bienvenida. La primera etiqueta que le pusieron a mis hijos fue autismo severo, el más profundo, aquel en el que estás desconectado de tu entorno. Me dijeron que pues ellos no iban a poder hablar, que no iban a entender por su nombre, que siempre iban a necesitar apoyo total, que incluso no iban a poder ni siquiera ir al baño solos. Me hizo el comentario de que no tenía caso gastar en escuelas porque ellos no iban a entender, no iban a aprender, que para qué, ¿no? Y que yo tenía que hacerme esa idea. Quiero decirles que esa fue la última vez que vi a ese doctor. Jamás regresé. Y así es como yo recibo la discapacidad en mi casa. Comienzo a investigar sobre esto que me había dicho el doctor. Yo en ese momento no vivo el famoso duelo por la discapacidad. O sea, a mí me dijeron que todos mis hijos tenían discapacidad, así que yo tenía que ocuparme, tenía que empezar a ver qué podía hacer por ellos, cómo sacarlos adelante y por supuesto tratando de buscar la manera
de que todo lo que me había dicho el médico pues no se cumpliera. Yo en ese momento pues era totalmente ignorante del tema y mi primer pensamiento, mi primera acción fue: les voy a quitar la discapacidad a mis hijos, voy a curarlos, voy a quitarles esto para que hagan su vida normal y que esto quede atrás, ¿no? Como un mal recuerdo. Repito, era mi ignorancia, mi dolor, mi miedo hablando. Gracias a Dios ese pensamiento duró muy poco. La verdad es que me quitaron un velo, o siento yo que me quitaron el velo de los ojos y pude ver más allá. De repente todas las señales que se habían presentado desde antes ya eran obvias, ya las podía ver, ya las podía nombrar, y increíblemente eso me ayudó a aceptar a mis hijos tal como son. Entonces esa idea de quitarles aquello que los hacía diferentes pues se desvaneció. Al contrario, empecé a ver mucha magia, muchas cosas buenas. Empecé a notar a Dios en mi casa, empecé a ver a Dios en la mirada de mis hijos. Se fortaleció mucho mi fe, mi maternidad pues cambió radicalmente, pero para bien. Y nació esta Alejandra que pues defiende con todo a sus chamacos. Los tres tienen una serie de comorbilidades asociadas a su discapacidad. Comorbilidad significa que tienes varias discapacidades al mismo tiempo. Entonces esa primera etiqueta que les dieron a ellos de autismo severo de repente se transformó en Asperger o en TEA nivel 1, que es quien necesita menos apoyo y puede ser un poquito más funcional. Pero a mí me hacía mucho ruido todo eso porque se supone que alguien con autismo pues no puede dar ese brinco, y menos en tan poco tiempo. Comenzaron las terapias, comenzó el trabajo en casa, muchísimo tiempo invertido, dinero invertido, amor invertido, muchísima oración invertida. Y de nuevo el diagnóstico iba cambiando. De repente llegó el momento en que ninguno de los tres entraba en el espectro. Entonces, y tampoco entraban en esta otra parte de discapacidad intelectual. Entonces yo en ese momento lo vi como un super negocio, ¿no? De los doctores, haciéndoles estudios, pruebas, distintos exámenes, más terapias. Y llegó el momento en el que me di cuenta que no era eso lo que yo quería para mi vida, no era eso lo que yo quería para la vida de mis hijos. Y se dio el cambio total cuando yo dije, o sea, me vale la etiqueta, o sea, no necesito el nombre, el diagnóstico exacto de lo que tienen mis hijos. Al final de cuentas es discapacidad neurológica, al final de cuentas necesitan apoyo, necesitan amor, necesitan ir a que uno respete su ritmo, su tiempo, su espacio, y dejarlos a ellos crecer, dejarlos madurar. Y bueno, ya en ese momento pues se puede decir que ya había abrazado la discapacidad, ya la había aceptado, no nada más yo, también la familia, ya nos habíamos acostumbrado, ya no nos hablaban en chino los doctores con sus términos médicos que usaban, ya podía entender de lo que se trataba. Y cuando yo creí que ya todo estaba bien, llega un nuevo diagnóstico. Llega la epilepsia. Llega la epilepsia a uno de mis hijos, y ahí me di cuenta que la discapacidad vale madres cuando ves a tu hijo convulsionando en el piso.
y ahí me quebré lo que no me había quebrado antes. La epilepsia llegó casi a los 7 años de Diego, y hasta entonces pude vivir ese famoso duelo tal cual, en negación, en enojo con la vida, con Dios, en por qué a mi hijo, por qué no soy yo la que tiene epilepsia, por qué no soy yo la que tiene discapacidad, porque ellos que son pues tan buenos, tan fuertes, llega la depresión muy fuerte y llega finalmente la aceptación de nuevo, la larga espera para que sus convulsiones cesaran. Bendito Dios, así fue. Diego ya está en remisión, ya no usa medicamento para la epilepsia, ya no hay convulsiones, ya no hay crisis. Pero sí, ha sido un camino bastante difícil, caótico, doloroso. Pero a pesar de las lágrimas que puedan estar escuchando, la verdad yo sí, no solo abrazo, sino que agradezco que mis hijos sean diferentes. Agradezco esa inocencia, esa fortaleza, ese espíritu superior que ya lo quisiera yo o ya lo quisiéramos. Cualquier persona catalogada normal o promedio. Es impresionante lo resilientes, lo inocentes, lo nobles que son. Yo siempre me refiero a mis hijos como seres especiales, y la discapacidad no tiene nada que ver en esa palabrita. Ellos son seres especiales por como son ellos, por su personalidad, por su tenacidad, por su terquedad de salir adelante, y me han demostrado cuál es mi misión en esta vida, por qué estoy aquí. Y pues aunque no lo crean, es una bendición ser mamá especial de Valeria, Diego y Sebastián. Cada diagnóstico es muy diferente en cada familia. Es muy difícil para cada uno quien lo enfrenta, tanto a los padres, la familia y lógicamente pues al diagnosticado. Aquí no nos pueden ver, pero pues estamos en un mar de llanto porque pues son heridas que quedan abiertas, que según nosotros superamos, pero ahí están. No es muy difícil hablar con gente externa a nuestro entorno sobre lo que es la discapacidad por la que hemos pasado. Y eso es lo que nos hace llorar, porque son sentimientos que nos volvemos a encontrar con ellos. O sea, recordarlos es volverlos a vivir. Y nos duele ver cómo nos sentíamos en ese entonces y cómo estamos hoy. En mi caso, Enrique fue diagnosticado a los 3 años, hoy tiene 10, y fue una etapa muy rápida a comparación de otros papás con la misma condición. Enrique, cuando nació prácticamente a su tiempo, fue como un mes antes casi, pero todo bien. Él fue desarrollándose. Yo tenía, no tengo otro hijo, pero estuve relacionada o estuve ayudando a mi mamá con el crecimiento, el desarrollo de mis hermanos. Los crié prácticamente a los 3 últimos hermanos. Entonces sí tenía más o menos yo lo que era tener hijos y cómo se desarrollaba. Cuando Enrique nació, todo fue completamente un desarrollo normal para un niño, checado, y todo el doctor decía que iba muy adelantado para la edad que tenía, los meses que tenía, todo muy bien. Pero a cómo se fue desarrollando él, poco a poco empezamos a ver cositas más que yo veía que no era nada normal comparado con mis sobrinos, con mis hermanos, que yo ya tenía toda esa experiencia. Pero decía, bueno, o sea, está chiquito, le falta, o sea, está solito.
no tiene con quién interactuar más que con la mamá y el perro loco que tenemos en casa, entonces va a crecer como perro, decíamos nosotros, ¿no? Y veía a otros niños de mis amigas, de mis compañeras de trabajo, y yo decía, Enrique tiene algo, y yo les decía a ellas, Enrique tiene algo, y ellas luego me preguntaban, ¿pero qué? Y yo, no sé. Enrique tenía 3 años y decía 10 palabras nada más. Entonces, uno como mamá justifica todo. Justifica, y no es porque no se quiera dar cuenta, porque en dado caso yo no me di cuenta, a pesar de que sí tenía muchos signos, que ahí estaba. Por ejemplo, decía yo, bueno, no habla, pero yo tenía 4 años y medio y yo no hablaba. Mientras mi hermana sí hablaba todo, yo balbuceaba todavía, entonces, no tarda en hablar. Fue algo que justificaba. Enrique, otra de las cosas es de que Enrique dejó de comer cuando comía de todo, dejó de comer de un día para otro. Y eso sí me preocupaba mucho porque mi familia tiende mucho a la anemia. Entonces lo checaba y me decía, no te preocupes, es etapa de niños, o sea, luego va a comer. Bueno, dije yo, sí es cierto, ¿para qué me preocupo? Yo tampoco comía nada, todo lo comparaba conmigo. Dice, bueno, yo tampoco comía nada, tenía 6 años y seguía con mamila, yo, o sea, no pasó nada y aquí estoy viva y sana. Entonces él se va a lograr. Y luego tengo un tío que es médico y lo veía y decía, no se preocupen, dice, el niño está bonito, los cachetes rojitos, buen color, los ojos brillan, lo que le están dando le está sirviendo, es que está en desarrollo, no te preocupes, va a comer. Entonces, así se fueron dando varios detallitos que yo miraba y me daban algo de que, ay, no, algo no anda bien con mi hijo, pero a la vez decían, bueno, soy yo. En ese entonces yo conocía a un niño, hijo de una amiga mía, que era autista, es autista, porque el autismo no se quita. Entonces ella está adolescente, bien grande, bien guapo, por cierto. Pero él tenía, era su autismo, o sea, yo veía todo en él, en Enrique en él, pero era bien raro porque decía yo que Enrique tenía lo de este niño, pero no era lo de ese niño. ¿Por qué? Porque yo lo veía con más intensidad a José Luis que a Enrique. Entonces decía, no es, pero algo me decía que había algo ahí. Nosotros buscamos el diagnóstico porque Enrique desde los 7 meses, cosa que le noté yo, tenía unos mini temblores. Duraba un segundo, si papadeabas no te dabas cuenta. Yo me di cuenta porque Enrique siempre ha sido bien apegado a mí, siempre estaba con él. El momento que yo salía a trabajar, pues yo casi no convivía con él más que en las noches o muy temprano. Y el que se daba cuenta de esos temblores era mi esposo. Él tenía otro tipo de horario que convivía un poquito más. Y me lo dijo y yo, estás loco, es que el niño son sus emociones, no sabe controlarlas y se emociona además y es demasiado su aceleración, por eso actúa así. Porque desde chiquito también me di cuenta que sus emociones eran demasiado fuertes, emociones en alegría, porque yo creo que hasta ahora de casi adolescente conozco el enojo de mi hijo. Era de que si le emocionaba o se ponía feliz con algo, él empezaba a brincar y a emocionarse. Entonces llegaba el momento que empezaba a temblar e incluso llegaba a trabarse. En este momento que yo miré a Enrique fue un descanso mío y él andaba detrás de mí. Él empezó a brincar, a mover sus manitas, a mover su boquita. En el momento que empezó a temblar llegó y él se trabó. Ustedes no me están viendo, pero él abrió su boca tanto, chueca, con sus manos paralizadas, todas chuecas, y dejó de brincar y al mismo tiempo empezó a temblar tan rápido que yo me asusté, no supe qué hacer, no grité, me bloqueé, lo único que hice fue abrazarlo. Y en el momento que lo abracé, él como si nada, o sea, se relajó y ya. Y me quedé con ese susto tan grande, dije, ¿qué es lo que está pasando?
En ese entonces yo no sabía que por parte de mi esposo su familia tiene epilepsia. Entonces, cuando yo le platiqué a mi esposo lo que había pasado, él me dijo, es lo que te había dicho, que yo le notaba al niño y tú me decías que no. Nos fuimos a una reunión familiar a Guaymas, yo soy de Guaymas, y ahí estaba mi tío que es médico. Le comenté lo que habíamos estado viendo con Enrique y él inmediatamente nos dijo, vayan al seguro, ustedes tienen el mejor seguro ahí en Ciudad Obregón, no sé qué están pasando, qué están pensando ustedes al no ir a consultar. Como me lo explican ustedes, el niño tiene un pequeño mal. El pequeño mal se le llama cuando es una epilepsia muy leve. Entonces dice, si es así, dice, ustedes van a poder meter al niño a un tratamiento de una vez, antes de que esto explote. Y sí, decidimos nosotros hacer todo el camino de llevarlo al doctor general. Le explicamos tal cual todo, así nos lo dijo mi tío, que no omitiéramos nada porque cada detalle era importante para que nos mandaran con un especialista. Inmediatamente no dijo ni pero, nos mandaron con el pediatra también nos hizo una lista de preguntas. Inmediatamente ella dijo que ella no era la adecuada para decir qué era lo que tenía mi hijo, así que sí se le hizo muy raro que el niño no hablara, que solamente dijera 10 palabras y entre esas 10 palabras no dijera mami o papi. Decía 10 palabras que por lo menos a mí estaba muy grande y se me hacían difíciles por palabras difíciles largas. Por ejemplo, una de ellas era exacto. Yo todavía la batallo en decir dinosaurio, uno de sus juguetes preferidos. Decía buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, con permiso. Eran palabras que me escuchaba a mí decir, pero mami y papi no lo decían. Entonces se le hizo extraño esto a la pediatra y nos mandó inmediatamente a hacer muchos estudios. Y nos mandó con la neuróloga y con lo que es el terapeuta de Ana. Llegamos, ustedes conocen a Vince, no voy a hablar de él. Entonces, llegamos con el terapeuta, él se portó muy bien, la verdad, muy amable. Él dijo que él no era nadie para decirnos un diagnóstico, pero por base a su experiencia, por lo que había trabajado él creía que nuestro hijo tenía Asperger. Era un tipo de autismo muy funcional y que diéramos gracias de que Enrique era un niño repetidor o perico. Mencionó la palabra correcta, pero en ese momento se me quedó el perico, ¿no? A mí, que gracias a eso Enrique iba a poder llegar a tener una vida funcional porque era imitador. Entonces que todo lo que nosotros habláramos, dijéramos, cantáramos, él iba a empezar a repetir y iba a empezar a imitar. Por eso era que Enrique, cuando yo decía los buenos días, él decía los buenos días y yo daba las gracias, él sabía dar las gracias y que todo lo que yo hacía, él lo hacía porque me imitaba a mí y que iba a ayudar mucho en el desarrollo de Enrique esta parte que él tenía y que no todos los niños con Asperger o autismo lo tenían. Entonces dijo, no me crean, no es un diagnóstico que yo pueda dar y que yo pueda decirles esto va a ser, porque yo no soy el experto. Le estoy diciendo a base a la experiencia que me ha tocado tener a estos niños. Llegamos como al mes con la neuróloga pediatra. Igual ella pues me hizo muchas preguntas de todo el del embarazo, el desarrollo de Enrique, todo lo que había pasado con el temblor de Enrique. Vio los estudios muy seria, eso me causaba a mí un poquito de miedo porque miraba los estudios y muy seria y me volteaba a ver. Se paró, se fue a jugar con Enrique, le puso unas pruebas, yo con puedo decir, el alma en mi mano, porque estaba segura que me iban a decir que era epilepsia. Por todo esto, ya sabía, mi esposo ya me había dicho que su prima, su tía eran epilépticos. Entonces, yo tenía mucho miedo,
en cuestión de lo que íbamos a enfrentar, lo feo que es. Me había tocado tener una visión de lo que era la epilepsia en mi juventud. Hice mi servicio social en una Cruz Roja y me traumó eso. Entonces veía ya a mi hijo en ataques epilépticos, veía reflejado a mi hijo en ese ataque que me había tocado a mí, que me dejó traumada. Entonces en eso se acerca la doctora, se sienta conmigo enfrente de mí y me dice: señora, su hijo no tiene epilepsia. En ese momento yo me alivié. Yo no voy a ver a mi hijo en un ataque de esos. Mi bolsillo no va a ser afectado porque es muy, muy caro el tratamiento de las personas con epilepsia. Entonces me volvió el alma al cuerpo, me sentí así ligerita, viajando a las nubes, y dije: wow, o sea, son cosas mías, es como yo, o sea, es como yo, todo va a pasar, le falta barrio, dicen en mi casa. Es palabra de mi casa, de mi familia. Y me dice: señora, me dice, su hijo tiene TEA. El TEA es trastorno de espectro autista. En ese momento, pues a mí, pues yo no sabía qué era el autismo. Como les digo, yo conocí a un niño autista, pero yo veía su comportamiento, no vivía tan cerca de él. Las pocas veces que convivía con él, yo veía el comportamiento, y lo poco que yo sabía era de que no se curaba, que él iba a depender toda la vida de mí, que no iba a llegar a hacer nada en su vida. Entonces sentí que se me cayó, que me caí de esa nube que andaba flotando yo, que caí al piso y me despedacé. Definitivamente me quebré. En ese momento no reaccioné, me le quedé viendo. Yo agarré a mi hijo, le di las gracias, me salí de ahí. Me acuerdo que mi esposo se levantó inmediatamente porque me acompañaba a esa consulta, y él me preguntó: ¿qué te dijo? O sea, no es cualquier cosa llegar con un neurólogo, o sea, no es cualquier cosa. Lógicamente él estaba asustado y yo no pude decir nada. Yo seguí caminando y él detrás de mí preguntando: ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Y yo: ay, cálmate. Y yo así: déjame hacer esto. Hice lo que es las consultas que me había dado, las citas con ella, con Trejo, que es la psiquiatra del IMSS. Y llegamos al estacionamiento en el carro y nos sentamos, y fue donde yo le di la noticia a él. Yo recuerdo haberlo visto, no lo vi a la cara, yo lo vi siempre al frente, pero yo recuerdo haberlo visto él hacerse hacia atrás y soltarse llorando. Yo no estaba llorando, yo me quedé, o sea, ¿qué vamos a hacer? Háblale a tu amigo. Su amigo es psicólogo, muy querido, por cierto. Él estaba fuera de la ciudad, para ver qué hacemos, porque la neuróloga me dijo: vas a tener que buscar ayuda por fuera, porque es demasiado la atención que ocupa tu hijo. Nos ocupamos inmediatamente. Yo no lloré, me quedé en shock. Luego, inmediatamente en la noche, cuando mi esposo estaba culpando a medio mundo, culpó a Dios, culpó a todos, se culpó él, yo me quedé pensando: bueno, el autismo al parecer es puro trabajo. Dije: no tiene epilepsia. Empecé a recordar todas las citas, todos los viajes al IMSS, que fueron 4 meses, de diciembre a abril, cuando me dieron el diagnóstico. Fueron 4 meses, y empecé a recordar a todos esos niños que yo me topé, a todas esas mamás que estaban sentadas a un lado mío, y de repente me topé con una niña que estaba en sillas de ruedas, que estaba amarrada de pies a cabeza, que traía tubos, tenía oxígeno, y me dice la mamá, me dice: un día estaba bailando, porque mi hija era bailarina de danza, y al día siguiente estaba en esta silla. O sea, mi hijo tiene autismo, ¿me entienden? O sea, no tiene nada. Solamente la mamá va a tener que trabajar más. Es todo. Su vida va a cambiar un poquito.
no pasó nada. Me topé con otra persona que llevaba, era una adolescente, una niña adolescente, donde llevaba la cara llena de bolas, eran tumores, iba a cirugía, la llevaban en una cama así, la llevaban a cirugía, y la mamá estaba llorando y rezando por ella porque iba a operación. Entonces dije, no, o sea, este es trabajo, solamente es trabajo, mi hijo va a salir adelante. Yo lo veía completamente como niño, de hecho nunca relacioné yo hasta la fecha, hasta hace poco, ahora en pandemia, me empecé a dar cuenta yo que mi hijo tiene muchas características del autismo, propias del autismo, pero yo lo veía como él, y hasta la fecha lo veo como él. A mí me decían, ¿pero qué hace tu hijo? O sea, y yo, ¿cómo que qué hace? Pues sí, ¿qué hace? Ellas querían preguntarme que por el autismo, qué era lo que hacía, qué manías tenía o qué características tenían. Y yo no sabía cómo explicarlos, porque yo veía a mi hijo como su personalidad, todo lo que él hacía hasta la fecha es su personalidad. Yo no me imagino a mi hijo de otra forma más que como él es. Mi esposo se ha preguntado, ¿cómo sería Enrique si no tuviera autismo, si no fuera autista? Y yo no me alcanza la imaginación, o yo soy, no sé, o sea, para mí mi hijo es perfecto, es como es, así lo amo, así debería de ser, entonces yo no lo cambiaría absolutamente nada. Cuando yo llegué con Trejo me hizo ver la vida fea, me hizo sentir la peor mamá del mundo. Ella era la que me iba a confirmar el diagnóstico de autismo de la neuróloga, que fue como a los 3 meses, como le digo, ya ella lo vio, lo revisó, también hizo todas las pruebas, todo el estudio, y sí, me confirmó que era autismo, pero me dijo, mamá, tu hijo está muy, muy, muy mal, y es tu culpa. Ese fue un golpe horrible para mí. Yo tenía que trabajar después de eso, esa piedra que me aventaron, ese costal que me mandaron, y yo trabajaba con niños, con papás. Imagínate que te digan, eres la peor mamá del mundo, tú tienes la culpa que tu hijo esté tan mal porque trabajas. Me despedazó, yo creo que fue una de las cosas que me despedazó horriblemente. Me dijo que porque yo trabajaba, mi hijo estaba muy mal atendido, que yo no le ponía atención, cosa que no es cierto, nunca lo he dejado de atender, trabajaba pero nunca lo he dejado de atender, siempre estuve al pendiente de él, de sus necesidades, a pesar de que no teníamos diagnóstico ni nada, siempre fue atención completa para él. Entonces yo decidí no volver a ver a esta doctora. Ya teníamos para ese entonces nosotros a una doctora por fuera que la verdad lo fue guiando poco a poco. Ella fue la que me hizo ver a mí que yo no necesito saber qué grado de autismo, porque en ese entonces había grados en el autismo, hoy ya no lo hay. Todo es autismo, Asperger ya no existe, todo está englobado en el autismo, solamente es buscar las necesidades, apoyarlo, las áreas de oportunidad le decimos nosotros, que son las necesidades que ellos tienen, que podemos mejorar, y apoyarlos en sus fortalezas. Las fortalezas es lo que ellos hacen muy bien y no dejarlos, porque si ya son buenos en eso van a ser mucho mejores. Entonces, desde el diagnóstico para acá, nosotros hemos aprendido mucho. El duelo mío fue en ese momento pequeño donde yo misma me reaccioné y dije, no, o sea, tu hijo tiene autismo, no es nada, hay que trabajar, hay que cambiar tu estilo de vida. Hasta la fecha yo batallo, pues son muchas décadas viviendo igual, entonces tienes que ir haciendo los cambios para bien de tu hijo.
Entonces, él es muy literal, yo apenas si hablo y tenemos una mala comunicación en esa forma, porque yo digo algo, él entiende otra cosa. Pero fuera de ahí, la verdad sí, hay etapas del autismo, cada etapa es un duelo diferente, es un golpe bajo que tenemos que ir superando. Yo soy feliz completamente con Enrique, soy feliz con lo que hago, soy feliz en este proyecto. Quise ayudar a los padres desde un principio porque a mí me fue mal encontrarme con doctores, escuelas, ayudas, asociaciones que no nos apapacharon, que no nos supieron dar las palabras exactas y más bien nos golpearon. Entonces, somos felices. Enrique es un niño muy, muy feliz, la verdad. Es un bebote. En lugar de ser un niño preadolescente, es un niño pequeño todavía. Y creo que cada etapa nos va doliendo, pero lo aprendemos y lo vamos superando. Los diagnósticos, las epilepsias. Cuando yo tuve a Ian, bueno, creo que yo soy la que necesita más este espacio, ¿no? Lo he contado pocas veces. Me cuesta resumir porque hay historias paralelas a la discapacidad de Ian. Fue un embarazo complicado, fue un embarazo que desde la segunda semana aparecían signos de aborto, pero no podían decir qué era, que iba a estar mal. Entonces fue un embarazo completamente... No me mandaron a reposo porque no había nada mal, pero las señales de que la gestación no podía terminar, ahí estaban. Nace normal, un parto natural, 13 horas de parto. Nació muy inteligente, en un peso normal, tamaño normal. Cuando sale de mi vientre y me lo entregan, él dijo inmediatamente: ¿dónde se come aquí? Nació a comer, nadie lo enseñó. Él ya era mi segundo hijo. Yo ya había tenido a Alan. Alan, mi primer hijo, fue un niño... Tengo que hablar de él porque de alguna manera hoy en día yo conecto la espiritualidad y sé que las señales ya venían desde entonces. Alan es un joven ahora, que es el resultado del niño tan inteligente y tan capaz que tuve. Era un niño de 2 años que sabía qué decían en los libros, y él no sabía ni escribir ni leer, pero él sabía decirme que había en los libros. Muy independiente, muy autosuficiente. Y yo como mamá primeriza me era tan sencillo tener a mi primer hijo que decía: ¿por qué es tan inteligente? ¿Por qué Dios me mandó un hijo tan inteligente? Y me lo empecé a cuestionar. Porque es un hijo que necesita poco de los demás para salir adelante. Y aparte de gozarlo y de disfrutarlo, siempre me lo preguntaba. Cuando nació ya lo entendí. ¿Por qué? 3 años después llevan las respuestas. Cuando Ian salimos del hospital, Ian nació en Estados Unidos. Creo que de ahí parte un poco diferente mi camino hacia la discapacidad, ¿no? Y el lenguaje médico. A los 3 días de nacer nos regresamos a casa, y yo vi que mientras él dormía se despertaba y daba un gritito y se estiraba. Pero yo dije: a lo mejor soñó o tiene algo. Ya habíamos estado 3 días en el hospital, que eran los rigurosos, y nadie había visto nada, ¿no? Y no le tomé atención. Él nació en noviembre, vivíamos en un estado con mucha nieve, en Minnesota, y obviamente entrabas a la calefacción, se te secan de nariz, garganta, todo este tema. Entonces yo decía: ay, a lo mejor tiene asma como yo, porque lo notaba que se quedaba agitado. Y recuerdo que llamé a la enfermera por teléfono y le dije: oye, es que acabo de ver al bebé así, así, así. Y me dijo: puede que sea reflujo, es muy normal en los bebés, trata de dejarlo en el portabebé para que esté inclinado, y etcétera, ¿no? Ok. Todo iba normal hasta ahí. A las 2 semanas de estar en casa,
Bueno, a la semana Ian dio el ombligo normal, todo iba en el parámetro igual que con Alan. Cuando vuelven a aparecer esos episodios, ¿no? Ese estar dormido, estirarte, su color de piel era como muy rojo, muy aterrado, y de repente era, ay, otra vez pasó y se queda agitado como si fuera un ataque de asma. Fui yo con mi doctora a mi revisión posparto, le tocó ver el episodio y le dije, mire lo que hace el bebé. Y me dijo, puede ser reflujo, es muy común en los bebés, hay que buscarle por aquí. Ok, puede ser reflujo. Pero a las 2 semanas su ombligo se abre y empieza a supurar un líquido amarillo. Entonces me empieza a manchar el pañal y yo, ay, qué curioso, que tiene que ver si el ombligo ya estaba sanado y cerrado y qué pasó con esto, ¿no? Y él deja de comer, él lactaba, comía en mi pecho, deja de comer, entonces empiezo obviamente los médicos muy al pendiente y todo, ¿no? Pues vamos a cambiarle el biberón, vamos a cambiarle leche, vamos a enseñarte a ti a hablarle diferente. Y yo decía, pero si él nació y comió perfecto y nadie lo enseñó, porque ahora ya no come. Y sabes que ya no despierta y está dormido y no quiere despertar, y ese episodio que pasaba una vez al día empezó a pasar más frecuente. Entonces tratábamos de coordinarnos, pero nadie encontraba, el episodio no era tan prudente para que lo vieran los expertos, ¿no? Y los celulares no grababan como graban ahora. Entonces era un tema de ver qué pasaba. Me recuerdo que me decían, pone toallitas húmedas, moja toallitas, ponle los ojos para que lo obligues a despertar y que coma. Pero ella no despertaba. Entonces llega un punto cuando ella tenía 27 días de nacido, yo ya lo veía muy mal, deteriorado físicamente muy mal. Nos estábamos buscando mutuamente, ya lo había visto la pediatra, ya llegaba yo a la clínica y lo veía el pediatra que estuviera disponible, y decían, es que no sabemos por qué no está comiendo. La señal, el ombligo a nadie le importaba, pues. Me decían, a lo mejor es una hernia, ¿no? Es muy normal que pasen hernias, pero eso no urge ahorita, eso no es el problema. Vamos a encontrar por qué no come, esa era la señal grande. Recuerdo que a los 27 días fui a mi segunda cita posparto con el médico y yo veía a un niño muy flaco, muy deteriorado, su color de piel estaba todavía peor, sus rasgos estaban sufridos, era un bebé que se veía mal. Y regresé y dije, me voy a arrancar ahorita urgencias, o sea, esto no está normal, ¿no? Ya no puedo esperar. Para eso estos episodios los empecé a notar cada 15 minutos. Lo que antes pasaba cada 24 horas, ese día eran cada 15 minutos. Y yo, acaba de pasar, y otra vez subí a ver el reloj, esto acaba de pasar, y otra vez 15 minutos, y otras 15 minutos. Justo llego a casa y escucho la grabadora del teléfono, y estaba Connie, la encargada de lactancia del hospital donde ella se atendía, y me dijo, hay un mensaje que me dijo, Lupita, te estoy buscando, necesito que traigas a Ian y lo vamos a internar porque no está comiendo y no podemos encontrar por qué no come. Es importante que lo internemos y lo alimentemos en lo que encontramos que pasa. Cuando yo escucho los mensajes, yo me tranquilizo porque dije, ok, no soy la única loca que está viendo que algo está mal aquí. Ya le marco y le dije, voy para allá, iban a ser las 3 de la tarde, iban a cerrar ya la clínica, y le dije, espérame, voy para allá. Yo también te lo quería proponer porque yo ya no puedo en caso, o sea, con gotero, con jeringa, con biberones, con el pecho, el bebé no come, no despierta, y esto que te he platicado que le pasa lo tiene cada 15 minutos. Ok, vente. Llegó a la clínica y lo revisa, recuerdo también, te estoy hablando que era diciembre, ¿no? Agarra el estetoscopio, ella lo deja en pañalito, agarra el estetoscopio y lo calienta en la palma de su mano para ponérselo a Ian. Y justo cuando se lo pone en el pecho, Ian tiene ese episodio. Y ella le dice al principio, está muy frío. Le pregunta, ¿no? Como empatizando con el bebé. Y cuando se da cuenta que el bebé tenía los ojos girados hacia arriba, estaba inconsciente y estaba en un cuadro de espasticidad y no respondía al estímulo, Connie inmediatamente dijo, esto es una convulsión. Encendió literalmente las alarmas del hospital, porque el hospital ya estaba cerrando, la clínica estaba cerrando. Me dijo,
dejó de hablar español, empezó a hablar en inglés. Conocí por primera vez yo la palabra seizure. No sabía qué significaba. Corrió por otro doctor que no era mi pediatra, no era la pediatra de mis hijos, estaba el doctor en turno. Este doctor a su vez dijo no puede ser, corrió por otra doctora. Dijeron no hay tiempo de traer camilla, lo cargó el doctor. Connie activó el oxígeno, la otra doctora activó las credenciales para irnos por los túneles del hospital hacia urgencias. Yo llevaba a Alan conmigo. Y el sistema de Estados Unidos es muy padre porque te involucran en todo. Cuando llegas con tu persona a un hospital, te explican, te dicen qué procedimiento van a hacer, le va a doler, no le va a doler, le van a poner anestesia, no le van a poner anestesia, hay una consecuencia, siempre te explican, te involucran. No es como aquí que te dicen sálgase y al rato le decimos, ¿no? Entonces yo conocía ese sistema médico. Cuando llegamos a urgencias, que te digo, íbamos todos en el elevador, yo no entendía, Alan menos, lo meten a un área para estabilizarlo en urgencias y dura 8 horas, ¿sí, ahí? Cuando volteé, yo ya no era parte de eso, el sistema médico ya no estaba funcionando para mí. Me sacaron, me dijeron, ¿quién intérprete? Dije sí. Yo ya no entendía nada, absolutamente nada de lo que estaban hablando, todas las palabras eran nuevas. Cuando volteaba y tenía a Ian, llega una enfermera y me dijo, te voy a ayudar con Alan, perdón. Sí, te voy a ayudar con Alan, ¿me permites llevarlo al área de juegos? ¿Le puedo dar paletas de hielo? Y ella dijo, sí, y le dije, llévatelo. Y cerraron las cortinas donde estaba Ian. Estamos hablando que era un bebé de 27 días, ¿no? No tenía un mes de nacido. Y cuando alcancé, que entró llamaron a otro equipo de químicos. Y cuando veo que llegan los 3, el equipo de 3 químicos abre la cortina y veo que había como 5 equipos médicos sobre Ian. Cada equipo iba de 2 hasta 4 personas. Uno tenía un brazo, otro brazo, otro una pierna, otro niño ya tenía parches, está conectado a oxígeno, los monitores estaban pitando. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué? Nadie me dice nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo cabe tanto adulto en el cuerpo de un bebé? Decía, ¿qué es esto, no? Llega el intérprete, no lo podían entender. Entonces me dijo, pidieron un intérprete. Dije, sí, yo te pedí porque no entiendo nada, pégate ahí, no me dejan entrar. ¿Qué seizure? Y voltea y se me queda viendo el intérprete. Entonces me dijo, no te puedo empezar a interpretar hasta que no me autoricen. Dije, pero yo te pedí, yo necesito que tú me digas, ¿no? O sea, como, ¿qué pasa? Entonces me vio, yo creo, la cara y me dijo, eso es una convulsión. Me dijo, están tratando de estabilizar a tu hijo. El médico líder le dijo, dale un avance, ¿no? O sea, están tratando de estabilizar y ahorita va a venir el médico, va a hablar contigo. 8 horas después de estar ahí, Ian, me dijeron, está estable. Ya tenemos estable a tu bebé, lo vamos a pasar a piso. No se va a ir, se va a quedar. Pero no sabemos si pasarlo a NICU, que eran los cuidados intensivos neonatales, o pasarlo a neurología. Estamos por definirlo. Y yo dije, ¿neurología? ¿Qué es? Y dije, pero bueno, como no me han dicho dónde, ni me voy a preocupar, ¿no? Cuidados intensivos sí sabía, pero neurología, pues no. Espera aquí, vemos qué pasa. Cuando ya me dicen, Ian ya está en su habitación, es la habitación tal, piso tal, y está sí había un espacio en neurología, y se lo asignamos a él. Me acuerdo que agarro el elevador, subo, y yo me iba preguntando, ¿qué se ve en neurología? ¿Qué se atiende en el piso de neurología? El hospital es precioso, ¿no? Muy lindo, aparte muy buen gusto. Bajas del elevador y hay toda una isleta, todo un pasillo, y hay isletas de peceras y hay isletas de atención médica de las enfermeras y los centros de los doctores, y por los alrededores estaban
los consultorios, y refrigeradores con nieve, y fruteros con plátanos y manzanas, y todo para motivarte a que las cosas van a estar mejor, pero yo no sabía que había neurología. Y mientras me lo iba cuestionando, salgo del elevador y veo a una niña de unos 13 años, 12 años quizá, caminando con problemas espásticos. La típica niña que se nota que tiene alguna condición, que su mirada está perdida, que babeaba, que su cuerpo estaba rígido. Y recuerdo que a distancia de ella venía una enfermera vigilando el perímetro, y la niña me ve entrar y corre a recibirme con cierta agresividad, tosquedad, ¿no? Más que agresividad, tosca. Y me agarra la mano y se pone mi reloj en su oído y empieza a remedar el sonido del tic-tac del segundero. Y cuando me doy cuenta que ella era paciente en neurología, ahí entendí que atiende la neurología. Entonces dije, el hijo es de estos. Pero aún hasta ahí todavía el tema eran convulsiones. Empiezan tratamientos intravenosos, alimentarlo por sonda, conectarle monitores, empiezan los famosos electroencefalogramas, empiezan los documentos autorizados para hacerle una resonancia magnética. Y me tocó una neuropediatra angelical, lindísima, cubana, dulce, tierna, preparada, profesionista, y todos los días intentaba una medicina nueva, pero alteraba los episodios de convulsiones. Y ponían y las convulsiones se alargaban. Una convulsión que llegó, esos episodios duraban 15 segundos, llegaron a durar hasta 1 minuto y medio. Entonces me mudé automáticamente, mi puerperio lo terminé de vivir en el hospital. Alan quedó encargado con mis amigas, mi familia adoptiva de ella, no tenía yo familia natural en Minnesota. Y todos los días aprendí a observar y a medir el tiempo, porque si bien el servicio médico es increíble, no puedes tener una enfermera 24 horas. Y me explicaban, vamos a poner esta medicina, y empecé a conocer todos los efectos secundarios que tienen las medicinas de la epilepsia, de las convulsiones. Y recuerdo que me explicaba la doctora Espinosa, cerca del 70% de las convulsiones no se conoce la causa que las provoca. Y de ese 70%, el 90% logra curarse solo. Cuando no conoces la causa, se logran curar. Una vez que una persona tiene una convulsión 3 veces, ya se denomina paciente de epilepsia, y ahí lleva convulsionando semanas, ¿no? O sea, va para el mes, entonces vamos a seguir intentando. Y conocí la famosa Keppra, que es uno de los medicamentos más gentiles hasta el día de hoy, conector de los nuevos en las convulsiones. Y bueno, Ian lograba estar estable, sus ojos siempre fueron muy expresivos, pero no había nada claro. Pasamos Navidad ahí, pasamos Año Nuevo ahí. Santa fue a visitarlo al hospital, fue el único niño que no se alcanzó a ir a la casa y aborazó todo lo que Santa llevaba para ese hospital. Ahí la pasó Alan, alcanzó a llegar mi mamá, mis hermanos, los cuates. Llevamos comida mexicana para las enfermeras de turno. Recuerdo que llevé taquitos de carne asada para la Navidad y llevé pozole para el Año Nuevo, ¿no? O sea, teníamos que hacer una fiesta porque ella no estaba con nosotros. Cuando se acaba el Año Nuevo, la doctora Espinosa me dice, para esto hablo así como un paréntesis, yo siempre he amado y he respetado el tiempo, y los relojes me encantaban, así como los reflejos de los espejos. Lo que ves a través de un espejo, no verme yo, no, lo que ves a través del espejo me encanta. Y escuchar el segundero, escuchar la máquina del reloj, aunque no tenga segundero, para mí siempre es una señal de tienes vida, o sea, estás viva, así bien, ¿no? Cuando pasó todas esas semanas con ella en el hospital, el tiempo medía los fracasos de las medicinas.
El tiempo medía las convulsiones de segundos a minutos. Y el sistema médico me decía, las convulsiones dejan secuelas muy fuertes y no sabemos, no se pueden medir. Entonces no sabemos qué va a pasar con Ian. Pero por lo pronto la prioridad es detener estos episodios. Cuando pasa Año Nuevo, la doctora Espinosa llega conmigo, y digo, la quiero tanto y la recuerdo con tanto cariño porque fue hasta el 24 en la noche, el 25 en la noche, llevarme waffles rusos porque sabía que me iba a quedar ahí. Fue a hacer su cena con su familia y regresó a darme el abrazo, ¿no? O sea, fue guau el acompañamiento. La líder, la doctora Julie Bowman, yo sé que en algún momento va a escuchar esto, ni se diga, fue otra pediatra que tenía un acompañamiento increíble y un amor muy genuino para ella y una porra local conmigo, ¿no? Entonces era guau. Me dijo la doctora Espinosa, Lupita, ya no tengo más que hacer con Ian. Se acabaron las opciones que tenía. Es un bebé de 1 mes, todavía no tiene 2 meses. Según mi librito, siguen los esteroides. No me atrevo, me dijo. No me atrevo porque si todos los medicamentos tienen efectos secundarios tan fuertes, los tiene más fuertes. Y es tan pequeño. Me dijo, quiero pedirte si tú lo aceptas, trasladar a Ian al centro de investigación de epilepsia que tiene St. Paul, la capital de Minnesota. Ellos seguramente deben de tener a lo mejor 1 o 2 opciones antes de esta, que es la más agresiva en sus consecuencias. Pero la decisión es tuya, ¿no? Entonces, digo, yo valoré y valoro 1000 veces la humildad que ella tuvo, el valor que ella tuvo, el decir a tiempo, yo no quiero asumir esto porque sé que hay personas más preparadas que yo, ¿no? Al final del día eso fue el mensaje. Y le dije, ok, vámonos a St. Paul, al grupo de epilepsia. Y yo lo veía así como, pues es un día a la vez, ¿no? O sea, no puedes dar por un hecho ni nada. Para esto ya se habían hecho exámenes metabólicos, exámenes genéticos, todos los exámenes que te pueden guiar a tratar de encontrar por qué el niño está convulsionando, y todo salía normal. Todo salía parámetros, nada era hereditario, nada era genético, nada se metabolizaba. No había un indicio que nos dijera, oye, por aquí va, se corrige y se van a frenar. No había nada. La estructura de su cerebro era normal, sus hemisferios normales, su comportamiento anormal, pero no existía nada que te dijera por qué. Entonces, bueno, era como un día a la vez. Cuando llegamos al centro de epilepsia, recuerdo que nos recibió, bueno, el dilema era si iba a aguantar irse por el freeway en ambulancia o se tenía que ir en helicóptero. Era tan delicado, tan inestable, que no se atrevían a recorrer una distancia de 20 minutos en tierra para podérselo llevar. Al final dijo la doctora Espinosa, está listo, no lo sometan al helicóptero, que se vaya por tierra y va a resistir. Y para mi tranquilidad dijo, yo me voy a ir con ella, me voy a ir con él en la ambulancia, usted nos alcanza. Cuando llegué, ya estaba internado y conectado inmediatamente al centro de epilepsia, conectado con los cablecitos, ¿no? Esos cablecitos soñados que parecen Frankenstein, pero que te ayudan a leer las frecuencias de tus hemisferios. Cuando llegó, el doctor el doctor Reader era con quien iba referido, pero no estaba en turno, entonces lo recibió un doctor muy joven. Y recuerdo que el doctor, con toda la soberbia de la juventud que caracteriza a la juventud, somos tan soberbias, amigas, nosotras, dijo, ay señora, no se preocupe, las convulsiones son una punta del iceberg. Dijo, llegó al mejor lugar, aquí vamos a encontrar qué hay debajo, vamos a ver qué tan fuerte está este iceberg, pero no se preocupe, aquí lo vamos a encontrar. Y yo dije, ok, no me preocupo, todo lo tuyo, yo hago lo mío, ¿no? Pues nunca lo encontraron.
Sigue la punta del iceberg ahí y nunca lo encontraron. Duramos otras 2, casi 3 semanas en ese hospital. Nos llegaron los reyes ahí, obviamente. Alan empezó a desarrollarse en hospitales. Empezó a crecer en hospitales. Sus amigos eran las enfermeras y los demás niños pacientes. Iban mis amigas a verme. Se soltaban llorando porque ella duraba conectado por semanas completas. Esos cables los ponían extensiones larguísimas para que pudieras... Era tu entorno, ¿no? O sea, era tu nuevo entorno, era tu nueva casa, salías, veías tele, había videojuegos, había comedor, te podías llevar a tu bebé, iba con toda la tarifa conectada, tenía los monitores para ver en la noche mientras se dormían, poder ver señales, encontrarlas, etc. El caso es que me dijeron, tenemos una dosis, tenemos una medicina antes de esteroides, efectivamente, no los queremos asumir tan rápido. Se llama Fervatol o Fervamate. Esa medicina México no la aceptó. Cuando salió, México no quiso ponerla. Y no se preocupen, como todos los medicamentos anticonvulsivos tienen efectos secundarios muy fuertes, tengo que informarle que esta le puede dar leucemia a su hijo o le puede dar no sé qué otra cosa por el estilo, ¿no? Entonces nomás estuvimos medio enterada, porque los esteroides le iban a dar más cosas que eso. Entonces dije, pues es lo que hay, ¿no? O sea, eso se me achicharra el chamaco en una convulsión, pues o en un paro cardíaco, o qué haces, ¿no? Y afortunadamente empezó a funcionar la anticonvulsiva, empezó a dar los resultados que esperábamos, empezó a tranquilizarlo, y la tierra prometida era, lo vamos a poner de alta. Entonces era, wow, el siguiente paso lo vamos a poner de alta, vas a poder ir a tu casa con tu bebé. Y yo era muy feliz con esa opción, y todos los días, cada que buscaban y me decían, los estudios veían, viajaron por todo el mundo, las redes que tiene el hospital en todo el mundo, me decían, el mejor experto en metabolismo está en Chumampango, si me firma esto, aquí le vamos a sacar la sangre y lo vamos a mandar y él lo va a interpretar, quiere que se vaya. No, que el aparato mejor para leer esto con más milésimas de no sé qué madres está en tal parte, si usted me lo autoriza yo lo comparto, que está el centro de investigación de la universidad tal y están ahí los mejores del mundo y que se vaya, ¿no? Entonces, y todo regresaba normal, todo regresaba positivo, o sea, perdón, normal, bien, no había nada mal, no había nada, entonces era, bueno, pero se hacía, ¿no? Se intentaba. Cuando hacían, es que a lo mejor es por este lado, lo que explica las conclusiones. Yo me acuerdo de la doctora Espinosa decía, que no sea, para que quede dentro del 70% que no encuentra la causa, y luego se cure, para que quede dentro del 90% de los que se curan, entonces que no sea, y todo salía normal, y yo, sí, no es, se va a curar. Entonces en mi mente era así como que empezaba, ¿no?, a darme el consuelo. Total, cuando por fin me dicen, ok, estamos listos, ya ella no está convulsionando, sí trae movimientos, trae episodios ahí, trae movimientos que se pueden llegar a convertir en convulsiones, pero no lo son. Se va a ir a su casa, y yo dije, ya fregué, pues, ya era lo que quería, vámonos, pícale. Entonces me dicen, tan listos en el sistema americano. Nada más antes de irse, estamos calculando que el niño se puede ir a su casa en unos 3-4 días más. A usted le vamos a enseñar a dar CPR para su bebé, le vamos a dar unas capacitaciones porque en su casa puede que empiece a haber ahogos, que empiece a haber espasmos, que puede haber un paro cardíaco. Todavía no sabemos si se va a tener que ir con monitores o se va a ir solo. Usted tiene que aprender a leer las señales para cuándo lo va a poder controlar, o cuándo va a llamar al 911, o cuándo va a agarrar camino con él y lo vamos a encontrar en medio camino, pues, ¿no? Porque no va a llegar al hospital. Y ahí es cuando dices, caray, entonces no era lo que yo quería, irme a mi casa con mi bebé, ¿no? Total, de que nos fuimos, aprendí todas esas capacitaciones y sí, se pues sí monitorecían y empezó otra parte, ¿no? Nos regresamos con la pediatra a los chequeos, pero ella empezó a quedar internado por lo menos cada 2, cada 3 semanas. Él regresaba al hospital y lo internaban, por lo que fuera.
porque no dejaba de llorar, porque tenía un dolor muy fuerte, porque su color cambiaba, porque su respiración cambiaba, pero no eran convulsiones. Algo estaba mal y no sabían qué era. Que si a lo mejor en el pH, recuerdo que le metían cables hacia el estómago para estarle midiendo el pH y estar ahí monitoreado. Obviamente cuando ella salía del hospital, muchas veces yo me tenía que regresar del freeway porque lo volví a ver en una situación no común, no normal, y no está bien, entonces otra vez lo internaban, y cuando lográbamos llegar a casa, tenía la casa llena de enfermeras y llena de terapeutas y llena de gente que ahí mismo llamaba ambulancia, y se tenía que regresar el día, ¿no? Entonces, así fue todo el primer año. Cuando íbamos a los chequeos mensuales, porque todavía nos da el tiempo, ¿no? Para chequeo mensual, decía la doctora, no te preocupes, bueno, me preocupa el control cefálico, su cabecita no la sostiene, pero vamos a esperar a los 3 meses, no todos los niños evolucionan igual, no todos los niños se comportan igual, vamos a esperar. No te desesperes, ya se citan los 3 meses, a los 5, hay niños que a los 5 empiezan a reaccionar, ok, pues a los 5, y otra vez no volvía a pasar. A los 6 me dijo, me preocupa que se esté arqueando de la espalda. Está tenso, este espasmo, me preocupa. Y ella me decía, ella me empoderó mucho, porque me decía, yo lo veo aquí 20-40 minutos, es la cita máxima que te puedo dar, lo veo cada mes en su chequeo, pero tú estás 24/7 con él. Tú dime qué ves, qué especialista quieres que involucremos, a quién metemos, a quién llamamos. Y yo, pues tiene los ojos chuecos, pues vamos con los oftalmólogos, ¿no? Y vamos a ver que le hagan los estudios de la córnea, del nervio óptico, de su cerebro, y todo salía normal con ella, todo estaba bien, nomás no conectaba, pues, ¿no? Así nos fuimos. Nadie me decía que las cosas iban a estar bien. Nunca nadie me dijo, no te preocupes, las cosas van a estar bien. Nunca escuché esa frase. Los médicos fueron dulces, fueron gentiles, fueron muy profesionistas. Creo y me atrevo a asegurar que desarrollamos lazos personales. Ella siempre ha tenido una garra para vivir, ¿no? Una garra para... una expresión en sus ojos de lo dice todo, ¿no? Son sus limones y con eso él hace limonadas. En ese primer mes internado fue cuando la expectativa era muy larga, muy incierta, y ahí fue donde yo le dije, si naciste, quédate, no sé qué venga, ¿no? Porque todos decían las convulsiones dejan secuelas y no sabes de qué estás hablando, pero decía, quédate a ser feliz, yo te voy a hacer feliz, o sea, ya te conocimos, o sea, todo el embarazo me tuviste esperándote, de que si sigues y no, ya te conocimos, ya estás aquí, ya nos deshicimos de la lana un ratito, quédate, yo me voy a encargar de que tú seas feliz, no me importa cómo te quedes, pero quédate a ser feliz. Y le pedí a Dios que lo dejara, que si ya me lo había dejado a los 9 meses en la barriga, pues ¿por qué no lo que siguiera, no? Y cantar. A los 12 meses, yo siempre acostumbro festejar el primer año de vida de mis hijos para agradecer conocerlos. Soy muy egoísta con el primer año, porque yo digo que es el regalo de la mamá, ¿no? El primer año es el regalo de la mamá. Ellos también entienden que es un pastel, no tiene nada, o sea, es que se festeje la mamá. Y de hecho en las invitaciones así decían, o sea, te invito a festejar mi primer año de ser mamá, pues chamaco ni azúcar le das, o sea, es neto, pues, ¿no? Entonces yo tenía ya planeada su pastel del primer año para noviembre 26, que caía el sábado, y el viernes 25 era el chequeo anual de la pediatra. Ya había pasado todo ese año con hospitales, con lo que les digo que por lo menos cada 3 semanas se internaba por lo menos 5 días. Y el caso es que fui con la doctora y me dijo, tengo que hablar contigo, me dice, ¿qué has pensado sobre la salud de Ian? Y yo le dije de todo. Digo, ella ya era pediatra de Alan, ¿no? Ya teníamos como que esa relación. Y me dijo, ¿qué es todo? Y le dije, de todo, doctora. Desde lo
más positivo hasta lo más trágico, he pensado de todo. La recuerdo perfecta, volteó y me dijo, es importante que sigas pensando así, es importante que mantengas esos pensamientos, porque todo puede pasar. Tengo que decirte como líder del equipo, para eso les estoy hablando que ella ya se veía en 5 hospitales, tenía cerca de 12 especialistas que lo atendían, o sea, lo veían por pedacitos, ¿no? Casi tenía un doctor para cada uña, o sea, y ella era la líder, ¿no? En ella le caía toda la información y ella me la traducía. Y bueno, me dijo, es mi trabajo como médico decirte que el desarrollo de Ian, que su curva de sobrevivencia no va bien. Cada que él ve a un especialista, él sale con una medicina nueva. De las 14 medicinas que Ian tomaba 3 veces al día para su año de nacido, 8 eran neurológicas. Entonces me decía, si nosotros removemos una de estas medicinas, Ian no puede solo, lo que nos está dejando un panorama bastante reducido y bastante caótico. Podemos seguir involucrando especialistas tanto como niños los necesite, pero todo puede pasar. Como médico tengo que decirte que clínicamente este es el comportamiento. Como mamá me dijo, puedo decirte que creo en Dios y que creo que todo puede pasar y que te conozco la mamá que eres y que a lo mejor en un tiempo es el propio Ian el que entre por aquí y abre la puerta, pero clínicamente nada me diga que esto pueda pasar. La ciencia ya no tiene nada que ofrecerte. Agotamos mundialmente los estudios que existen, te constan, me dijo, no nos ofrecen nada, no nos dicen nada, no nos arrojan nada. En medicinas estamos con lo que hay, pero la ciencia cada 5 años lanza avances nuevos y a lo mejor en 5 años nos puede dar algo de cómo tratar mejor a Ian, pero ahorita tenemos esto, ¿no? Entonces recuerdo que pues obviamente me puse a llorar. No creo que haya habido otra mejor manera de decirme las cosas. Fue suficientemente dulce, fue suficientemente esperanzadora. Teníamos nuestra historia, ella y yo. Me salí deshecha, empecé a manejar, ni siquiera recuerdo por dónde me fui, estaba bloqueado. Lloré y nadie podía decirme que las cosas iban a estar bien. Ahí fue cuando yo digo, ahí aprendí que lo pierdes todo, ¿no? Yo creo que ese sería el momento que él me sepultó. Ni siquiera usábamos la palabra discapacidad, digo, si se dieron cuenta, no se ha usado hasta esta parte de mi vida. Pero ahí era recordar que la máquina del reloj marcaba un tiempo diferente. Ian tenía ganas de vivir, pero no sabíamos cómo lo iba a lograr. Yo tenía invitados al día siguiente con pasteles y comidas y sorpresas. Y me acuerdo que en la mañana siguiente, digo, nunca le cuestionaba a Dios por qué, nunca le cuestionaba a Dios el por qué no, pero sí le he pedido mucho que me enseñe para qué, que me dé la claridad y que me diga cómo lo hacemos. Para esto hago un paréntesis y me regreso. Todo ese primer año con Ian tenía el desorden de sueño muy fuerte. Ian, yo le digo que completaba 4 horas de sueño en 24 horas y en abonos. Ian lloraba 3 horas, por lo que sea que llorara, por dolor, porque nunca supimos por qué lloraba, y se agotaba y podía dormir 10 minutos, y luego se despertaba y volvía a llorar otras 3 horas, y otra vez se volvía a agotar y alcanzaba a echarle unos milímetros así de unos ml de leche y otra vez, ¿no? Entonces todo ese año ni Ian durmió ni yo dormí. Cuando Ian lloraba, yo dormitaba en la silla mecedora y
y estarlo escuchando llorar, pues sabía que ahí estaba, ¿no? Pero pues solamente el agotamiento, el cansancio te cobra factura. Recuerdo que la alimentación pues fue muy mala. Fue mala por mi responsabilidad, no voy a echar a McDonald's de haberme alimentado mal. Empecé a comer de noche para mantenerme despierta. Empezaba a darle azúcar a mi cuerpo, me compraba las sodas más granutas y me entretenía en irme por los túneles a los hospitales a buscar la cafetería que estuviera abierta en la madrugada. El internet no era lo que es ahorita, la web no estaba tan avanzada, estábamos como en la web 2.0 yo creo, así es que Google no existía con la maravilla que existe hoy. Y me amanecía buscando opciones, buscando significado de medicinas. Era una ansiedad tremenda. El mismo distrito escolar me recomendó meter a Alan a la escuela para sacarlo del caos en el que estaba yo metida. Yo recuerdo que empezaba a manejar a las 5 de la mañana para alcanzar a llegar a las citas a las 7 de la mañana. Echaba a Alan dormido, echaba a Ian dormido. Nos amanecía en hospitales, ya no sabía si iba a salir de ayuno. Era llamar a las amigas más cercanas para que me pusieran a Alan. Si ver no salía o ver a qué hospital me iban atrasada. Entonces, así había sido un año muy cansado, Yo siempre digo que me sentía como bote de noria, como los botes de los pozos, ¿no? Decía, ves que hasta les pones tuercas para que tengan más peso y se puedan hundir más. Así, luego de repente pasan los meses y ves el bote todo madreado, todo achatado, pero sigue sirviendo para lo que es, ¿no? Entonces yo siempre digo, el primer año fue mi bote de noria. Cuando la doctora ya me dio esa conclusión, que me dijo, ya no hay más que hacer, es lo que hay, ¿no? Pero me dijo, creo en Dios, y yo sé que tú crees en Dios. Hice mi catarsis toda esa noche y muy chistoso porque yo abrazaba a Ian. Ian siempre ha sido abrazable, ¿no? O sea, siempre es un niño, hoy es un joven abrazable. Pero yo lo veía y decía, no coincide con todo lo que me dicen acá, pues. No coincide, no, ¿cómo es posible que en esta perfección que tengo en mis manos esté tantos madres que dicen que hay? ¿Cómo? No lo entiendo, ¿no? Pero lo que era una realidad es que los brazos de mamá no lograban sanar a mi hijo, no lograban consolarlo, los besos de mamá no lograban arrullarlo, el arrullo de mamá no lograba dormirlo, la neurología ahí estaba, pues, ¿no? Esa noche lloré mucho, no tenía ganas de cancelar todo al día siguiente, era muy complicado cancelarlo, era más complicado cancelarlo que ir, pues, ¿no? Es real. Y recuerdo que le hice una hoja a Ian y le escribí, hoy en tu cumpleaños te regalo mi amor, mi tiempo y mi paciencia. Es mi primer regalo de cumpleaños para ti. Creo que ahí fue uno de los compromisos más grandes que he hecho con él. En la paciencia le sigo fallando. No llegué cuando la repartieron, para desarrollarla. Pero a mí me quedó claro que mi declaración de amor ahí estaba, ¿no? Y mi declaración de hacerlo feliz ahí estaba. Y al mismo tiempo estaba mi otro hijo, al que no me podía llevar entre las patas en mi duelo. No me podía permitir romperme mientras el niño de 3 años crecía. Me partía el corazón porque mientras estaba embarazada de ella me llevaba a Alan a las tiendas a buscarle la ropa, pañalera, y el Alan muy cariñoso, muy emocionado con su hermano, agarraba las cositas, mamelucos o lo que le quisiera comprar y decía, este te guía, mamá, este te guía. La expectativa del hermano mayor de voy a tener un hermanito, ¿no? Entonces cuando nace Ian, que era muy gordito, ya que logramos alimentarlo, se repuso bastante bien, decidió el Alan, Ian, ¿cuándo te vas a ayudar para que juegues soccer conmigo? Ian, ¿cuándo te vas a levantar para que juegues soccer? Te estoy esperando. Y ya lo ponía en el columpio, ahí que se estuviera meciendo, y él llegaba y le ponía la máscara de Batman. Alan vivía disfrazado, ¿no? Le compraba disfraces en vez de ropa en y le ponía la máscara de Batman, le ponía la de Spider-Man,
y para Alan fue normal verlo crecer así, nada más que ella nunca se levantó, ¿no? Nunca se sentó y nunca jugó soccer con él. No se libró de los pelotazos que Alan intentó darle. Y bueno, hasta ahí no había diagnóstico para mi hijo, no lo hay todavía, no existe. Dentro de todo eso concluyó la doctora en que ella me dijo, vamos a dejar de buscar qué tiene. Cuando me dijo mundialmente ya no tenemos ninguna regla para entrar con los estudios de ella, no existe, no la hay, no la conozco, no la hemos encontrado, estamos trabajando en Washington, estamos trabajando aquí y no encontramos a dónde más mandarlo, ¿no? O sea, ya no hay universidades que tengan otra línea de investigación, ya no hay hospitales que tengan otra línea de investigación, las bases de datos no las tenemos ni en Europa ni en ningún lado, o sea, no lo hay, no encuentro qué más ofrecerte. Vamos a dejar de buscar, fueron sus palabras, vamos a dejar de buscar qué tiene y vamos a empezar a enfocarnos en cómo tratarlo. Ahorita la condición que más se le parece es la de parálisis cerebral. Vamos a tener que usar aditamentos que nos ayuden a su movilidad y tú vas a aprender a tratar esto, ¿no? Y ahí siguieron pasando los meses. Para esto también hay paréntesis, cuando él tiene su primer papilla a los 5 meses, vamos a intentar con cereal, pero al mismo tiempo estaba la broncoaspiración como amenaza. Recuerdo que, ¿cómo le fue con su papilla? Pues le fue muy bien, no le está yendo tan bien porque aquí dice que está mandando comida a los pulmones, ¿no? Y puede broncoaspirar en cualquier momento. Regrésate, vas a comprar un polvo que hace viscosa la comida porque la textura que soportas como un pudín, esa textura tiene que estar. Si le das calditos, si le das el agua, incluso tenía que llegar esa textura para poderse alimentar. Y si llega a haber un episodio de broncoaspiración vas a hacer esto, pero es posible que no alcance a llegar a ninguna emergencia médica, ¿no? Entonces tenía 5 meses el cachetón cuando llegamos a esa etapa. Y yo me acuerdo que cuando regresé, me paré, aquí van todos los goles, ¿no? Me paré en un Walgreens, me compré 3 latas de ese polvo y llegué ya así toda cocoguachada, así, el agua y el caldo, y la típica, pues, ¿no? Les das caldito, pollo y el cerealito y la madre. Y cuando empiezo a ver a Ian que le daba yo esto, llegó un momento así como de introspección, como que me salí de mí misma y vi la escena. Y dije, es que parece que yo me llevé a un bebé ahorita en la mañana al hospital y ahorita regresé con otro que no conozco. Entonces, y tan no conozco que tenía ya las latas de ahí de leches especiales y de todo estaba cambiando, pues. Y me acuerdo que me entró así como un encabronamiento y le dije, ¿sabes qué, Yana, la chingada con esto? Si antes de ir al doctor tú ni te estabas ahogando, ni me diste ninguna señal de las que dijeron que me tienes que dar, a la chingada, te me pones a comer bien. De bebé 5 meses, no, güey. Y hasta la fecha le sigo hablando así al pobre. Fue como en un, no era no aceptación, era como el chiste de Venancio que cuenta mi marido, pues, o sea, me sentí en ese momento que me estaban llamando Venancio, que me estaban diciendo que se estaban robando mi bicicleta y yo ni Venancio ni bicicleta, pues, o sea, yo decía, no me coincide. Entonces ya fue así como un, ok, escucho, pero también observo y me voy a ir pianito, ¿no? Ya obviamente ya después se vinieron también las sillas monstruosas, estas que parecen Transformers, ¿no? Que después de escoger una carrelita que combina con el car seat y que combina con el corralito y tienes que manejar a cero y tienes que traer casi Transformers ahí para que tu hijo pueda estar bien y se fue todo ese proceso. Después de ese año ya para concluir, que me dijeron que pues con ella ya no había más que hacer, me dice mi mamá, hablamos por teléfono y me dice, fíjate que una vecina aquí, su parto se alargó de más y hay un lugar que se llama Santa Fe aquí en Obregón y está Venancio y tiene un método que se llama Filadelfia. Entonces aquí está el teléfono de mi amiga, háblale.
Le hablo y le digo, oye, ¿qué onda vino ese método? Pues ese método tal, pues ahí está en Pensilvania, ¿no? Cerquita de donde estaba yo. Empecé a investigar el método y contradictorio total para la FDA en Estados Unidos, ¿no? No lo aceptaban, era un método muy fuerte. Lo único que podía encontrar yo de ese método eran charlas de Yahoo. Fíjense, así estaríamos con la web. Me metí a pláticas, a foros de Yahoo, y en su mayoría eran españoles quienes lo estaban implementando. Decían que era un método muy parecido a la educación militar, que militarizabas a tus hijos, que era muy sufrido para los padres, para quien se cargara, bla, 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 bla. Y Obregón lo tenía, y para mí la posibilidad de irme a Pensilvania era qué voy a hacer con el chamaco de 3 años. O sea, me llevo al chiquillo, al de 1 año, pero ¿y qué hago con el otro? O sea, también que siga viviendo en hospitales o qué. O sea, no había mucha opción con el primer hijo y mi segundo hijo, ¿no? Muy salomónico el tema, no podía elegir entre ninguno de los dos. Y ahí es cuando se empieza a presentar la opción de venir a intentarlo aquí a Obregón. Y ya duró de su año nacido a sus 2 años, venía 2 semanas a Obregón y 2 semanas a Minnesota. 2 semanas a Obregón, 2 semanas a Minnesota. Venancio, quien se quedó con todos mis cariños, accedió a irlo implementando por lo delicado que era la salud. Yo hablé con todos los médicos y les dije, oye, necesito que me hagas el favor, en lugar de tener las citas cada semana, pásenmelas a cada 2 semanas, para darle carrusel a tantos hospitales. Y les decía, ¿qué opinas del método? Y recuerdo también que me decían los doctores, es un método muy controversial, las aseguranzas no lo pagan, no está reconocido por la FDA, es un método que desgasta mucho a quien le da las terapias, son rutinas muy fuertes, pero tú eres capaz de esto. Si fuera mi hijo, yo lo haría. Y si quieres intentarlo, hazlo. Nada más ten en mente que cuando quieras parar, puedes hacerlo. Si te funciona o no te funciona y tú quieres parar, para. Solo quiero que recuerdes eso. Y se lo pregunté a todos los médicos, ¿no? Porque yo no sabía si eso iba a alterar algo en algo, y la mayoría me concluyó en eso. Inténtalo, si fuera mi hijo yo lo haría, pero tú tienes que recordar que si tú tienes que parar, vas a parar. La palabra discapacidad no existe porque ya es special needs, y así fue. Entonces Elian, aparte vago, creo que la calle lo clava mucho, empieza a mejorar. De las 14 medicinas 3 veces al día, se va a 12 medicinas 2 veces al día. En la dosis se le pudo ajustar para alargarla, obviamente ya tenía 1 año también. Y empieza, en vez de verlo cada 2 semanas, los médicos decían, se está estabilizando, ahora lo vamos a ver cada mes. Y después era, lo vamos a ver cada 3 meses. Y después era, ¿sabes qué? Ahí ya lo podemos ver 2 veces al año. Y obviamente también en eso me dieron una tarjeta para la granja de perros, porque iba a necesitar un perro especial, y él fue declarado legalmente ciego. Iba a necesitar un perro para jalar su silla, para guiarlo a él, y teníamos que ir a ver qué perro iba a conectar con él desde bebecito. Y bueno, eran todas esas expectativas, pero no, entró al método Filadelfia, aquí con Venancio. El chamaco empezó a comer, tenía a la abuela, mi mamá, que la chantajeaba, y ella lo defendía de todas las terapeutas de Santa Fe tan hermosas, tan labradas. Y de ahí empieza la mejoría. Entonces cuando ya cumple 2 años, yo decido regresarme a vivir a Ciudad Obregón, porque ya el método alternativo estaba aquí, y el día nada más podía ir 2 veces al año, tenía que ir 2 veces al año a los medicamentos o tratamientos o sillas o aditamentos, ¿no?, que necesitaría. Y así es como empecé al día a día con la discapacidad en mi casa, y yo creo que en otro episodio les cuento mi experiencia con Glenn Bowman y el método Filadelfia y Elian en el piso. Hay muchísimas cosas que no se contaron, que no ahondamos, porque de verdad que cada punto del tema merece un podcast completo. Así es. El hecho de que cómo nacieron, cómo fue el embarazo, pues ya Lupita nos compartió el primer año. Y sí, queremos decirles que ahorita todos nuestros hijos están bien. Sí.
porque sí, obviamente se nos salieron las lágrimas, nos ganó la emoción, pero la historia continúa, o sea, y de eso ya les iremos compartiendo poco a poco, pero para que no se preocupen. No se queden con angustias, Sí, no se queden con angustias. El mío ya tiene 15 años, es un recabrón, es muy feliz, es un niño muy, muy feliz. Mis hijos tienen 12 años, los tres hablan, se mueven, brincan, gritan, bailan, se la pasan riendo, ya no hay silencio en mi casa, y de hecho ni un segundo. Están muy bien, comen muy bien, y sí, pues no hay diagnóstico exacto y estamos así bien felices. Enrique tiene 10 años, es un niño muy feliz, cada vez es más independiente de mí, aunque ahí me quiere tener, a un lado. La verdad es que nos hace falta mucho trabajo con él todavía, aunque ha dado pasos muy, muy, muy grandes, y siempre lo he dicho, ha sido por él, no por mí, ni por su papá. Él es el que le pone las ganas, él es el que ha avanzado por sus propios, él es mi héroe, la verdad, porque pues a mí sí me hace falta todavía mucho, mucho para poderlo ayudar a él, pero creo que es él el que me ayuda a mí. Más que nada, somos felices, no se angustien, creo que la discapacidad nos pega diferente a todos, porque idealizamos a un hijo que desde que estamos embarazados y entonces llega la discapacidad, nos mueve el mundo, nos cambia todo, y creo que nos cambia para bien. Así es. Así es. Pues bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Denle like, pónganle la campanita, encuéntrenos en las redes sociales y hasta el otro jueves. Queremos leerlas, por favor. Un fuerte abrazo. Un abrazo para todas. Ellas son Las Amanecidas. Un nuevo episodio cada jueves 5 de la tarde, hora Pacífico.